derecho a un trabajo digno implica también la libertad de reunirse para formar sindicatos que busquen mejoras para los trabajadores. Hoy en el programa analizaremos el derecho a la sindicalización. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. La unión hace la fuerza, dicen los trabajadores. Esta frase, conocida por todos, es quizá el emblema de los sindicatos, que son instrumentos de lucha que organizan los propios empleados para la defensa de sus intereses. La libertad sindical es un derecho reconocido en el artículo 28 de la Constitución del Perú, el cual indica que el Estado reconoce la sindicación, negociación colectiva y la huelga. A nivel mundial, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo también respalda este derecho, el cual permite a un trabajador afiliarse voluntariamente a un sindicato para la defensa de sus derechos económicos y sociales. En nuestro país están impedidos de pertenecer a sindicatos los jueces y fiscales, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección. Todos los demás trabajadores, públicos o privados, gozan también de la autonomía sindical, que permite que los sindicatos tengan sus propios estatutos, elijan a sus autoridades, administren la organización, dispongan de los medios adecuados para el logro de sus objetivos, tengan libertad de negociación y que constituyan organismos de grado superior. En otras palabras, los sindicatos son independientes del Estado y de las empresas. Según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, para subsistir, los sindicatos deben afiliar por lo menos de 20 a 50 trabajadores, dependiendo del tipo de sindicato. Estos pueden ser 4 clases. De empresa, formado por trabajadores de diferentes especialidades que laboran en una misma empresa. De actividad, conformados por empleados de diversas especialidades que trabajen en 2 o más empresas de la misma rama. De gremio, formado por trabajadores de diferentes empresas que desempeñan un mismo oficio o profesión. Y finalmente, de oficios varios, que se conforma cuando en un determinado lugar no existe el mínimo legal para formar los otros tipos de sindicato. En la realidad, este derecho se ve limitado frente a las leyes que rigen el campo laboral y que desencadenan en situaciones desastrosas como la inestabilidad laboral, los despidos arbitrarios, los ceses colectivos. Todo esto ha sido aprovechado por muchas empresas para disolver las organizaciones sindicales y quitarles fuerza. Acabamos de ver nuestro informe sobre el derecho a la sindicalización, que como hemos visto, todos podemos hacer uso de él. Y para conversar sobre este tema, como todos los sábados, estamos con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Francisco, buenos días. Buenos días, Stephanie. Ustedes tienen varias sentencias a raíz de este derecho, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Bueno, en efecto, el tribunal desde el año 2001 más o menos, tiene varios casos relativos al derecho de la sindicalización. El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha dicho que en un Estado democrático el derecho a la sindicalización y a la formación de sindicatos es fundamental para la vida democrática. El Tribunal ha tenido innumerables pronunciamientos. Por ejemplo, uno de los casos, brevemente te lo comento, un caso en una minera en la cual hubo una huelga, tal vez un poco violenta, pero la empresa sobrereaccionó. ¿Y qué cosa hizo? Dijo, como los trabajadores mineros han cometido actos de violencia, bueno, en realidad quemaron un carro, en fin, pero atribuyó esta conducta a los dirigentes sindicales y entonces despidió a todo el sindicato. Wow. Y entonces el tribunal dijo, eso tampoco puede ser posible, porque en todo caso la responsabilidad penal es individual y no a todo el sindicato. Y el tribunal finalmente repuso a toda la junta directiva del sindicato. Es decir, regresaron a sus trabajos todo el sindicato. Claro, sí, efectivamente. Es una forma de proteger, ¿no?, el derecho de sindicalización. ¿Y tienen conocimiento de si continúan trabajando? Claro, sí, las órdenes del tribunal generalmente son respetadas. Eso es lo importante. También en el caso de sindicatos se ha puesto mucho énfasis en relación a la afiliación de los trabajadores sindicales, ¿no?
Claro. Bien, Francisco, muchas gracias. Y para seguir hablando sobre este tema, vamos a profundizar en el derecho a la sindicalización con el señor Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Vamos a un corte y regresamos. Bien, amigos, estamos de vuelta y para conversar sobre el derecho a la sindicación nos encontramos con el señor Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Buenos días, señor Julio César. Buenos días, gusto de la invitación. ¿Usted cree que hay libertad sindical en nuestro país? Bueno, teóricamente sí, pero en la práctica hay muchos mecanismos que restringen la libertad sindical. En la Constitución está establecido, en las leyes también, pero las formas de contratación y el conjunto de relaciones a través de servicios, cooperativas, hace imposible el ejercicio de la libertad sindical en el Perú. Además de tener en cuenta que hay cerca del 65% de trabajadores que no están en planillas y que no están en empresas, por lo tanto hay una posibilidad de afiliación muy escasa. Y que por ley no podrían afiliarse, ¿verdad? O sea, ellos no tienen ningún derecho de ingresar a un sindicato. El derecho, como te vuelvo a repetir, existe, pero en la práctica es imposible de que lo hagan. Las empresas tercerizadoras, las subcontratistas, que son contratados a plazo fijo, y para la renovación de esos contratos, los empleadores les paran amenazando permanentemente que no se afilien a los sindicatos. ¿Por qué cree usted que tenemos pluralismo sindical y no un sindicato único? Mira, esa es una forma de organizarse. La libertad sindical es abierta y amplia. Puede formarse organización sindical indistintamente. Son los propios trabajadores, en el ejercicio de su derecho, de formar las organizaciones que más les convenga. En este caso, es posible dentro de las empresas formar varios sindicatos. Lo que no está permitido realmente es la injerencia del empleador para formar sindicatos y tampoco la injerencia del Estado. Debería dejarse libremente que los trabajadores organicen sus sindicatos, se afilien, se retiren de los sindicatos y puedan ejercer libremente sus actividades sindicales. En proporción dentro de la empresa privada y bueno, las instituciones públicas, ¿cómo es el número de sindicatos? Bueno, tanto en la empresa privada como en la administración pública está libremente los trabajadores para afiliarse. En la empresa privada se restringe con topes el número de afiliados para formar sindicatos, lo cual ¿de cuánto es el tope? Se está poniendo 20 trabajadores para formar un sindicato de empresa y 50 trabajadores para formar un sindicato de gremio. Esto es una restricción total en el Perú porque la mayoría de empresas en este país tienen menos de 20 trabajadores. Claro. Tienen 9, 10 y las empresas que tienen hasta 19 trabajadores no se pueden afiliar. En la administración pública tenemos claramente un tipo de contrato que existe, que es el CAS, precisamente con un contrato temporal a tiempo determinado por años y no se les puede reconocer este derecho. A pesar de que la libertad, como digo, en la norma internacional es libre para todos. Claro. En ambos casos, los asalariados de la empresa privada y la administración pública apenas alcanzan al 15% de la PEA nacional. El otro resto son trabajadores autoempleados que se han generado su propio puesto de trabajo y por lo tanto están también excluidos del ejercicio de la libertad sindical. Por eso es que nosotros desde la CUT Perú planteamos que se regule esta situación, que haya una ley general de trabajadores para la empresa privada, una ley general para los trabajadores de la administración pública y una ley general para los trabajadores de puestos autogenerados, para reconocerles sus derechos, porque este sector no tiene absolutamente ningún derecho. Claro, pero el derecho a la sindicación, digamos que es positivo, ¿no? Yo busco ingresar a un sindicato. Claro, los trabajadores tenemos derecho a organizar un sindicato. Ya. Tenemos derecho
a afiliarnos a un sindicato ya constituido. Pero el trabajador peruano busca afiliarse a un sindicato o de repente no... No, mira, en realidad, al constatar que sus condiciones económicas y de trabajo en las empresas son muy reducidas, sí busca organizarse. Lo que pasa es que al hacerlo se ve limitado en ejercerlo, porque son despedidos, no se les renuevan sus contratos. Claro. Y por lo tanto hay una restricción muy grande para participar en la organización sindical. O sea, digamos que no tenemos una política, tenemos una política de repente antisindical. Es que la legislación que actualmente está vigente es la legislación que se dio en la época del señor Fujimori. Claro. Y esa ley restringió todos los derechos. Nosotros venimos pugnando porque se haga toda una reforma laboral democrática para permitir la sindicalización. La Ley General de Trabajo, que se discute ya cerca de 9 años, es el mecanismo a través del cual el Perú debe ponerse en línea con los compromisos internacionales de respetar los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad sindical. La ley que usted mencionaba del gobierno del expresidente Fujimori, me parece que es la que permite, digamos, aparte de la tercerización, el despido arbitrario. En la ley de relaciones individuales, que está establecido la contratación, está establecido el término de la relación laboral, está establecido el desarrollo de las condiciones de trabajo, es que se han creado diversos tipos de contratación, todos ellos precisamente hechos con la finalidad de que el trabajador no tenga seguridades, no tenga, y por lo tanto no puede ejercer sus libertades. Luego en la ley de relaciones colectivas, donde se establecen los tipos de sindicatos, la huelga y la negociación colectiva, también están incorporados un conjunto de restricciones para formar los sindicatos, tanto en la empresa privada como en la administración pública, y de los autoempleados no se dice absolutamente nada. Justo a ese tema quería entrar, sobre la huelga, porque he encontrado algunas opiniones de miembros de sindicatos que dicen que el hecho de que uno tenga que decirle al Ministerio de Trabajo que va a participar de una huelga les parece un poco una restricción del derecho. Claro, la libertad sindical se expresa en su máxima intensidad en la negociación colectiva, porque nos organizamos en sindicato para poder discutir con las empresas las condiciones económicas y de trabajo. Y evidentemente cuando en esa negociación colectiva no se llegan a acuerdos, se nos reconoce también el derecho a la huelga. Claro. Y lastimosamente, para definir si una huelga es legal o ilegal, está la intervención del Estado. Y cuando son trabajadores de la administración pública, imagínate, son juez y parte, y eso la propia Organización Internacional del Trabajo lo ha cuestionado y está pendiente precisamente en una reforma laboral levantar esas observaciones. Y bueno, ya para finalizar, ¿cree usted que se ha tergiversado el término sindicato? Porque si uno ve de repente las noticias, es muy común que entre los sindicatos tengan disputas constantes. En realidad lo que se ha hecho es satanizar la libertad sindical, y eso de manera interesada para en la práctica no se distribuya adecuadamente los frutos de la producción. Estas organizaciones en realidad deben ser vistas como parte importante del desarrollo de la empresa, porque con el ejercicio de estos derechos, en función de las capacidades de la empresa, se puede solucionar los problemas. Los conflictos que tú señalas no son generados precisamente por las organizaciones sindicales, sino que por la intransigencia de las empresas, por la intransigencia de los empleadores, los trabajadores nos vemos obligados a tener que recurrir a acciones con la finalidad de que se nos atienda. De que sean escuchados. Así es. En estos tiempos tú verás que hay una serie de conflictos, y es precisamente porque el Estado no les atiende. Igual sucede con los trabajadores. Los trabajadores permanentemente están buscando que solucionar
las condiciones económicas y de trabajo con sus empleadores, pero sus empleadores no les hacen caso. Comentaba antes que, por ejemplo, la Ley General de Trabajo hace 9 años que no se aprueba. ¿Qué debemos hacer los trabajadores? Y ya hemos participado en el Consejo Nacional de Trabajo durante años discutiéndolo. Y no hay la predisposición de modificar estas normas que están observadas por los organismos internacionales de trabajo. Entonces, cuando no hay forma de ser atendidos, cuando el diálogo social no se atiende, entonces obviamente tenemos que actuar de otra forma. Claro. Bueno, señor Bazán, muchísimas gracias por su participación, gracias por estar aquí hoy con nosotros y ojalá la Ley General del Trabajo tenga luz verde para beneficio de todos, ¿no es así? Perfecto, nosotros estamos muy agradecidos por esta entrevista y sí, llamamos a la ciudadanía en general a que ponga en el centro de las políticas el tema del trabajo y de esa manera vamos a salir de la pobreza, vamos a salir en armonía, el desarrollo del país se va a hacer mucho mejor, ¿no? Muchísimas gracias y a ustedes nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos con más sobre este importante tema. Amigos, ya nos encontramos con el señor Vidal Espinosa Lara, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Bienvenido al programa, señor. Bueno, ante todo, Vidal. Muy buenos días, qué gusto. Bueno, estamos abordando el tema de la sindicalización de los trabajadores mineros. ¿Cuántos trabajadores afiliados tiene su federación? La Federación Nacional Minera representa a 35.000 trabajadores sindicalizados. Dentro de ellos está incluido trabajadores de empresas especializadas, como es la tercerización, igualmente también de la principal, ¿no?, que son los titulares de la actividad minera. El gobierno acaba de firmar un acuerdo que ha sido traducido en unas reformas legislativas para gravar la actividad minera. La actividad minera en el Perú es la que otorga mayor cantidad de divisas y sin duda alguna es el motor de la economía peruana. Aquí está la Federación de Trabajadores Mineros. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta actividad minera? La Federación Nacional Minera saluda esta decisión que ha adoptado el gobierno central, ¿no? Porque de hecho está orientado a tener que contribuir en el desarrollo económico del país. Entonces, en ese sentido, veo que es un paso muy acertado de parte del gobierno central. Pero en el caso de la actividad minera ya de las grandes empresas y de las mineras medianas y pequeñas, ¿cómo evalúan ustedes el desempeño? ¿Cuáles las condiciones de trabajo, por ejemplo? ¿Cómo están las condiciones de trabajo del trabajador minero? Tenemos trabajadores mineros de tajo abierto, de minas subterráneas. ¿Cómo están las condiciones de trabajo? Bueno, hay una preocupación de parte de la Federación Nacional Minera, porque en muchos centros mineros las condiciones son muy precarias, ¿no?, en el aspecto de seguridad, en el aspecto de implementos de trabajo y en el aspecto de salud. En el caso de la Federación de Trabajadores Mineros, ustedes no tienen, como los trabajadores de construcción civil, la posibilidad de negociar por rama, es decir, que la Federación se sienta con el gremio de mineros y establece las condiciones de trabajo y de salarios. ¿Eso no ocurre al igual que en los trabajadores de construcción civil? Bueno, el año 1985 se planteó a nivel de la Federación Nacional Minera el pliego nacional minero, ¿no?, en la época del compañero Saúl Cantoral. No se logró esa reivindicación económica en esa oportunidad. Estamos hablando del primer periodo del gobierno de Alan García. ¿Y ahora? Bueno, estamos nuevamente retomando para implementarlo en los próximos años, ¿no? No tenemos todavía un definido porque tenemos que previamente crear las condiciones para que se dé un pliego nacional minero, ¿no? Y cuando usted habla de crear las condiciones, ¿a qué se refiere? ¿Van a hacer huelgas? Me refiero en el tema de material, ¿no?, porque hay que levantar información, cuántos trabajadores y también la categoría de las empresas, ¿no? ¿Pero eso requeriría una reforma legal o no? No necesariamente, eso es un trabajo orgánico que hay que implementar a nivel de cada sindicato. Sí. Los trabajadores mineros, en particular, tienen un sistema de trabajo que se llama, por ejemplo, el de 14x7 o 4x3, es decir, el trabajador trabaja 4 días seguidos, descansa 3,
o si no, trabaja 14 días seguidos, descansa 7. ¿Cómo evalúan ustedes este sistema? Bueno, son jornadas atípicas que se han implementado en la mayor parte de los centros mineros, ¿no? Y bueno, de hecho tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, para los trabajadores quienes trabajan en minas subterráneas es un sistema muy esclavizante, ¿no? Porque tienen que estar 12 horas diarias durante el día, ¿no? En un ambiente altamente contaminado, porque en minas subterráneas se trabaja con explosivos, más los equipos pesados, ¿no? Entonces eso genera un perjuicio directo para la salud del trabajador. ¿Pero la federación tiene alguna posición o lo deja ya a la libre voluntad de los sindicatos y de los trabajadores? No, la federación ha planteado como propuesta varias iniciativas legislativas, ¿no? Y dentro de los cuales ha participado activamente, por ejemplo, en la promulgación del Decreto Supremo 055, que regula el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. Igualmente, la última ley que ha sido promulgada, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que ya debe estar trabajándose su reglamentación. Pero ¿tienen alguna posición concreta o en relación a la jornada típica? Bueno, la jornada típica está regulado por la Constitución, ¿no? Entonces, ahí habría que acudir a los tribunales a fin de que cada empresa se allane a lo que dice la Constitución, porque hay una infracción de carácter legal, ¿no? En muchos casos, sobre todo por parte de las empresas mineras, ¿no? Y en el trabajo de la federación, si no negocia por rama, ¿qué labor es la que fundamentalmente desarrollan ustedes? Bueno, es de explotación minera, ¿no? Y el resto es desarrollo, preparación, ¿no? Que es parte de la actividad minera. De la actividad minera, pero ¿con quién? ¿Con los sindicatos? O sea, ¿ustedes asesoran a los sindicatos? Bueno, en la actividad de la federación, me refiero. Bueno, básicamente es en el tema laboral, ¿no? Porque la federación lo que promueve es principalmente la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, en el tema de negociación, en el tema de seguridad, ¿no? Y en el tema de salud. ¿Cuántos sindicatos hay a nivel nacional? La federación, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos 91 sindicatos afiliados a la federación de las empresas principales y tenemos 21 sindicatos de las empresas terciarizadoras, que son trabajadores contratados, ¿no? ¿Y cuál es la situación de los trabajadores que están en empresas tercerizadas? Básicamente ahí el problema radica en el aspecto de los derechos, porque ellos son sindicatos nuevos, no tienen derechos, por ejemplo, en cuanto a las bonificaciones, en cuanto a las asignaciones, ¿no? ¿Y los salarios son iguales? No, hay una diferencia bastante grande. ¿Y por qué? Bueno, es una política laboral que maneja el empresariado, ¿no? Pero hacen el mismo trabajo. Realizamos la misma actividad que como cualquier trabajador, ¿no? ¿Y qué opinan sobre eso ustedes? ¿Qué van a hacer o qué piensan hacer? ¿O qué están haciendo? Bueno, en las asambleas nacionales que se convocan mensualmente o cada 3 meses, se evalúa esa situación, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es plantear reivindicaciones de carácter gremial para poder nivelar los salarios, las condiciones de trabajo. En el tema de la negociación colectiva, hay un aspecto interesante que es, ¿qué es preferible para ustedes? ¿Negociar por un año o negociar por periodos quinquenales? Lo más recomendable es negociar por un año, porque si se hace a un mediano plazo es más perjudicial, ¿no? Porque no hay estabilidad económica en nuestro país, ¿no? Las cosas se disparan y no hay un control como debe ser. Entonces ese hecho afecta directamente a la economía del trabajador. Exactamente, ¿no? Entonces ustedes propugnan periodos una negociación cortos por un periodo de un año. Pero en la actividad minera creo que negocian por periodos largos, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en el caso de Yanacocha, en el caso de Sauder Perú, ¿no? Bueno, ahí comparativamente con las empresas de la mediana minería, su rentabilidad es mayor. Entonces ellos, en compensación a eso, les otorgan bolsas económicas, ¿no? Es decir, bueno, en el caso de la gran minería. De la gran minería, ¿no? Sí. ¿Cuál es la realidad de la mediana y pequeña minería? En el caso de la pequeña, la cosa es mucho más crítico, ¿no? Porque no tienen el respaldo económico las empresas para poder mejorar, en este caso, la economía de los trabajadores, ¿no? Y una última pregunta. Dime. A raíz que se ha conversado y se ha hablado mucho de ese tema de los mineros informales de Madre de Dios, ¿ustedes también afilian a estos trabajadores?
No, los mineros de la minería artesanal tienen su propia organización. Algunos están organizados, algunos todavía no tienen ninguna organización, ¿no? Ah, ya, pero no. No afiliamos. Ah, muy bien. Bueno, ha sido bastante ilustrativo, yo creo, esta conversación. Hemos dado oportunidad de que un sector importante de los trabajadores que contribuyen al desarrollo económico del país esté presente en el programa Tus Derechos. Muy bien, muchas gracias. Bien, Stephanie, esta ha sido esta conversación con un dirigente de los trabajadores mineros. Conmigo será, como siempre, hasta el próximo sábado también. Así es, gracias Francisco. Bien, amigos, nosotros nos tenemos que ir, pero les recordamos que nos escriban a nuestra cuenta de correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Ya lo saben, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana por aquí en TV Perú, mucho más que ver.